Buenas noches, mi nombre es Nurbi Retro, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria, específicamente en la Facultad de Derecho, y en esta oportunidad les pido que me acompañen en virtud de desarrollar todo lo correspondiente a los contratos generales y específicos y su impacto en las relaciones laborales. Asimismo, estaremos desarrollando todo lo concerniente a lo que son sus conceptos, causas, efectos de las relaciones laborales y cómo identificar a esos actores o partes involucrados en el contrato. Asimismo, afianzando la importancia de entender cómo estos contratos laborales son cruciales tanto para empleadores como para empleados, ya que definen esos derechos y obligaciones que ambas partes tienen producto de las relaciones laborales en virtud de prevenir posibles conflictos futuros. Y al final del video seremos capaces de identificar qué elementos son claves de un contrato laboral y cómo entender cómo afectan las relaciones en el lugar del trabajo, a los fines de afianzar ese comportamiento organizacional a lo interno de las organizaciones. Bueno, entonces empezando, vamos a definir lo que son los contratos generales, los cuales hacen referencia o es el término que se utiliza para regular de forma amplia las relaciones laborales y comerciales bajo condiciones generales que deben aplicarse a diferentes casos, los cuales tienen como característica que deben ser claros y en cuanto a sus condiciones y términos, y asimismo deben estar debidamente firmadas tanto por el empleador como por el empleado, siendo fundamental en la regulación de la relación laboral entre ambos actores, toda vez que estos mantienen aspectos cruciales como son los derechos y obligaciones de ambas partes. En virtud de esto, su importancia radica específicamente en que regula esos derechos y deberes, en virtud de que en esas condiciones contractuales se establecen de manera clara y precisa esos deberes y derechos por ambas partes que intervienen en ese proceso. Asimismo, brinda seguridad jurídica, toda vez que proporciona un marco legal que protege tanto al trabajador como al empleador, asegurando que se respeten las condiciones establecidas y minimizando el riesgo arbitrario. Asimismo, genera unas condiciones de trabajo que permite definir las condiciones de trabajo como horarios, salarios, beneficios, plazo, garantiza así el cumplimiento de las normas laborables, y aparte afianza lo que es la protección de los derechos. A través de los contratos se pueden garantizar esos derechos fundamentales como el derecho a un salario justo, la indemnización en caso de despido y las garantías de seguridad social. Ok, y continuando con lo que son los contratos específicos, vienen a ser aquellos que regulan circunstancias particulares entre las partes, teniendo la particularidad de ser más detallada en su naturaleza y se utilizan para situaciones concretas, como lo que es la contratación de servicios específicos u obras. Al respecto, ellas se caracterizan específicamente por identificar las partes. Entre sus características tiene que haber una descripción específica del trabajo que se va a realizar, salarios y beneficios, así como la duración del contrato, es decir, el plazo por el cual se vaya a ejecutar esa obra o servicio, y establecer las cláusulas de terminación, asimismo lo que es la confidencialidad y no competencia, entre muchas de las características que definen este tipo de contratos. Ok, y continuando con lo que son los contratos específicos, vienen a ser aquellos que regulan circunstancias particulares entre las partes, teniendo la particularidad de ser más detallada en su naturaleza y se utilizan para situaciones concretas, como lo que es la contratación de servicios específicos u obras. Al respecto, ellas se caracterizan específicamente por identificar las partes. Entre sus características tiene que haber una descripción específica del trabajo que se va a realizar, salarios y beneficios, así como la duración del contrato, es decir, el plazo por el cual se vaya a ejecutar esa obra o servicio, y establecer las cláusulas de terminación, asimismo lo que es la confidencialidad y no competencia, entre muchas de las características que definen este tipo de contratos. Ahora, cuando hablamos de lo que es la fundamentación legal, la encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 89 y 90, en la cual el 89 establece el derecho al trabajo y esa protección del Estado hacia los trabajadores, mientras que el artículo 90 reconoce la estabilidad laboral y prohíbe el despido injustificado. Asimismo, tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, que del 65 al 74 regula los contratos de trabajo, sus características y modalidades. En virtud de ello, el artículo 65 define el contrato de trabajo como un acuerdo entre el empleador y el trabajador, mientras que el 66 y 67 establecen los elementos esenciales del contrato de trabajo, prestaciones de servicio, remuneración y subordinación, al mismo tiempo que el artículo 68 distingue entre contratos por tiempo determinado y indeterminado, mientras que el artículo 69 regula los contratos
específicos como las horas determinadas y servicios específicos. Asimismo tenemos el Código Civil, el cual plantea el artículo 1133 al 1180, normas generales sobre contratos aplicables, supletorios de los contratos laborales, así como la Ley Orgánica de Prevención, los IMAT, la cual establece obligaciones específicas de los empleadores en materia de seguridad y salud laboral. Ok. En términos de lo que son los autores y doctrinas al respecto tenemos a Hernández y González. En su obra Derecho del Trabajo en Venezuela, él analiza los principios fundamentales del contrato de trabajo, destacando la importancia de la subordinación y la remuneración como elementos esenciales. También tenemos a Travieso en su obra Derecho Laboral Venezolano, en la cual el autor aborda las causas y efectos de la relación laboral, enfatizando la protección del trabajador como principio rector del derecho laboral en Venezuela. También tenemos a Méndez en su obra Contratos Laborales, Teoría y Práctica. Él aborda o desarrolla un análisis práctico sobre la elaboración de estos contratos generales y específicos, destacando la importancia de la claridad de estas cláusulas y el cumplimiento de las formalidades legales. Bien, ¿cuáles son las partes que intervienen en ese contrato? Tenemos a un empleador, que es esa persona natural o jurídica que contrata los servicios u obra o mano de obra por parte de un trabajador, el cual debe estar debidamente registrado en el Instituto Nacional de Prevención y Salud y Seguridad y cumplir con las obligaciones fiscales y laborales. Al mismo tiempo tenemos a este trabajador, el cual es una persona natural que presta su servicio bajo una subordinación y recibe una remuneración a cambio de ese servicio prestado. Debe tener capacidad legal para trabajar, es decir, mayor a 14 años, y según lo que es el artículo 32 de la Ley Orgánica del Trabajador y la Trabajadora en Venezuela. En virtud de todo lo que se ha venido planteando, cuando nosotros hablamos de la causa y los efectos de la relación laboral, en términos de lo que son las causas, es esa necesidad del empleador con contar con una mano de obra en virtud de una necesidad en la cual él requiera de esta intervención. Asimismo, la voluntad de ese trabajador de prestar sus servicios a cambio de una remuneración y una subordinación del trabajador al empleador, mientras que los efectos son la obligación del empleador de pagar y garantizar unas condiciones dignas de trabajo, y a su vez el derecho del trabajador a esa estabilidad laboral y a esa protección social, al mismo tiempo de la responsabilidad del empleador en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Unas reflexiones finales. Cuando nosotros hablamos del contrato, a lo largo del análisis de los contratos generales, específicamente en lo que es la relación laboral, es esencial garantizar esa transparencia a través de este instrumento o esta norma, y esa regulación de esas relaciones laborales debe cumplir con las normativas legales vigentes, asegurando así la protección y los derechos de todas las partes involucradas. Asimismo, estas condiciones deben ser claras y precisas, como se habían mencionado anteriormente, para evitar ambigüedades que puedan generar conflictos a futuros elaborados dentro del marco de la ley, asegurando que no solo se incluyan cláusulas que contravengan disposiciones legales, donde es recomendable que los contratos sean revisados por un abogado especializado en derecho contractual para garantizar su validez y eficacia. Asimismo, es esencial para regular esa relación laboral y específicamente influyen en lo que es el comportamiento organizacional de todas estas organizaciones que tienen unos objetivos planteados en virtud en el ámbito donde ésta se desenvuelve. Por lo tanto, evaluar o seguir afianzando este tema es de gran importancia en virtud de que se establecen derechos y obligaciones que fomenten esa equidad en el trabajo, siendo necesario comprender esas importancias, esas características y todo lo que ahonda en esta temática.